mundo lleno de voces, hay una que trasciende. La voz de Dios. Bienvenidos a Una Palabra del Corazón de Dios con el pastor Diego García. Un espacio del Ministerio Evangelismo de Fuego y la emisora Fuego 1130 AM, donde un mensaje del cielo transforma, guía y llena de esperanza. Abramos el corazón para recibir su palabra. Comencemos. Un cordial saludo tengan todos los televidentes de Una Palabra del Corazón de Dios. Les saludamos una vez más desde el centro de Bogotá, aquí capital de Colombia, y en todo el centro de la ciudad está la Casa de Amor y Restauración, Iglesia Cristiana, que en esta hora se enlaza con la radio, con Fuego AM, allí en los 1130 AM en el dial y a través de internet para el resto del país y el resto del mundo en fuegoam.com.co. Y se enlazan los medios de comunicación también con las redes sociales con el propósito de llevar una palabra del corazón de Dios al corazón de cada uno de los televidentes, de cada familia, de cada pareja de esposos, de cada ministro de Dios, de cada persona que camina de la mano del Señor y también al corazón de cada uno de aquellos que se ha apartado del camino de Dios, pero que el Señor a través de este programa renueva ese llamado, fortalece ese llamado para la vida de cada uno. Y hoy quiero compartir un mensaje que tiene que ver con la multiplicación. ¿Nos gusta la multiplicación o nos gusta más bien la resta? Y no estoy hablando de las matemáticas del colegio, estoy hablando de lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, de esos dones y esos talentos con los cuales el Señor nos ha bendecido, y que esos dones y esos talentos entendemos que están en nosotros desde el mismo momento que el Señor pensó en nosotros al darnos vida. Dice la palabra de Dios por allí en el libro de Jeremías, el Señor le habla a este hombre y le dice: antes que tú nacieras, yo desde el vientre ya te había escogido y te había apartado para una obra grande y maravillosa. Y así fue el ministerio de Jeremías. Así pasarán momentos de dificultad y momentos donde él sentía que no iba a ir al otro lado, que no lo iba a lograr. Y sin embargo, el Señor lo sostuvo y lo bendijo para que se cumpliese su palabra. Así sucede contigo que estás viendo y escuchando este programa. Así ha sucedido conmigo y con todas las personas que un día escuchamos ese llamado de Dios, y el llamado es abrir nuestro corazón para reconocerlo a Él y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Pero cuando hablamos como Señor y Salvador, no solamente declarar esa salvación en mi vida, el perdón de los pecados, sino también el señorío de Jesús, es decir, el gobierno del Señor sobre cada uno de nosotros. Y para que gobierne el Señor tiene que salir el gobierno del hombre. Ya no puede estar cada uno de nosotros gobernando su propia vida, sino que directamente el Señor va a gobernar. Es decir, vivimos ahora bajo un nuevo pacto, bajo unos principios, bajo unos parámetros, bajo una palabra, promesas de Dios, propósitos de Dios para nuestra vida. Y empezamos a caminar en ellos y muchas veces chocan con lo que vemos con nuestros ojos naturales. Entonces el Señor nos llama a tareas que pueden parecer difíciles o pueden parecer imposibles, pero mientras permanecemos en la palabra de Dios y bajo la instrucción de Dios, como dice Génesis, cuando Noé construyó el arca, en el momento en que él recibe ese llamado, en el momento en que él obedece ese llamado, dice la Biblia, e hizo todo como se lo dijo el Señor. Parecía una locura, no había agua en medio de la calle, un hombre que no tiene este llamado o este trabajo, pero sí tenía un talento, y era escuchar la voz de Dios y obedecerla, y puso por obra todo lo que el Señor le dijo, y conocemos el final de su historia. Igual ocurre con Josué, cuando iba a tomar Jericó, dice la palabra de Dios que el Señor les dio una instrucción en el libro de Josué, en el capítulo 6, y él la siguió al pie de la letra. Parecía una derrota, parecía una locura, y sin embargo vieron la gloria de Dios. Y podríamos hablar de muchos testimonios que se encuentran allí, por ejemplo, en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, los testimonios de fe. Pero hoy quiero específicamente centrarme en uno de los milagros que viene de parte de Dios a través nuestro,
a través tuyo. Sí, Dios va a obrar a través de ti para bendecir a muchas personas. Pero la primera persona que debe creer que ha sido llamado por el Señor eres tú. Gedeón le decía al Señor, igual que Moisés, le pidieron una prueba de que era él, Dios, el que les estaba hablando y que los había llamado. Y vino la prueba, tanto que Moisés expresó de alguna manera: si tú no estás caminando con nosotros siempre, si no vas con nosotros, no nos saques de nuestra seguridad, no nos saques de este lugar. Yo te quiero decir algo: cuando el Señor te llama a una tarea, tú puedes salir confiado, puedes salir de ese lugar de comodidad donde te has acostumbrado a una circunstancia, a una situación, y el Señor te dice: eres tú el llamado para hacer tal o cual cosa. Tú puedes confiar en el llamado de Dios, en su palabra y en sus planes y propósitos. Quizá lo primero que tú piensas es: yo no puedo, me han dicho toda la vida que yo no sirvo, me han dicho toda la vida que yo todo lo que hago está mal. ¿Cómo me vas a dar tú una responsabilidad tan grande? Y el Señor quizás te va a decir: tienes toda la razón. Tú no puedes, y por eso yo que te llamo lo voy a hacer a través de ti. Y los milagros están vigentes hoy en día. Hay una gran corriente hoy dentro de la iglesia que se han negado a ver la gloria de Dios. No confían en milagros, no confían en nada ni en nadie, ni siquiera en la palabra de Dios. Y por eso tienen un filtro de incredulidad, donde todo lo miran a través de ese filtro. Esto no puede ser de Dios, esto no es así, esto no es asá, y nos lleva a apartarnos de Dios. La Biblia nos habla bastante de personas que vivían de esta manera. La palabra nos habla, por ejemplo, de un paralítico que fue bajado por el techo con sus amigos para que Jesús le sanara. La Biblia nos dice que había una multitud alrededor de la casa donde estaba Jesús y que con él estaba el poder para sanar, pero los otros estaban mirando otras cosas, un debate teológico, a ver quién ganaría ese debate. Y se perdieron la oportunidad no solamente de ver milagros, sino de ser partícipe de esos milagros. ¿Habría enfermos en ese lugar? Claramente sí. ¿Habría personas que necesitaban un milagro? Por supuesto que sí. ¿Los que están viendo este programa necesitan ver el poder de Dios? Claro que sí. ¿Y a través de quién va a obrar el poder de Dios? Porque oramos al Señor y Él responde. Y responde a través de las personas. Él usa a personas para que sean respuesta a tu oración. Y esas personas que son usadas por Dios son aquellos que tienen fe. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, nos habla de un milagro. La alimentación de los 5,000. Y ahí es donde empezamos a ver el tema de la multiplicación. Dice la Biblia: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua y fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Una multitud, algo más de 5,000 personas. Piensa en eso, ponte tú en ese lugar. Algo más de 5,000 personas que están sentados a la espera de recibir algo. Palabra, predicación, un milagro, sí. Todas las anteriores. Pero adicional a eso, es hora de alimentarse. Es la hora del almuerzo. ¿Qué sientes tú a la hora del almuerzo? Te dan ganas de salir de tu oficina, de tu trabajo, porque ya tu cuerpo empieza a pedir, necesita ese alimento. Y allí estaban estas personas a la hora de comer. Entonces Jesús le dice a uno de sus discípulos, no era un extraño, a uno de los suyos: ¿qué haremos para darle comida a esta gente? Rápidamente él piensa: hay aproximadamente 5,000 personas. Si nosotros vamos a comprar comida para toda esta gente, que no tenemos el dinero, eso lo digo de una vez, no tenemos el recurso, y si tuviésemos el recurso, es demasiado el recurso. Convierte esto en un plato de alimento en tu nación, allí en tu ciudad, donde tú nos estás viendo. ¿Cuánto valdría un almuerzo? ¿Cuánto valdría una cena? Ahora multiplícalo por 5,000. Más o menos Felipe estaba en su mente pensando o haciendo las cuentas de cuánto costaría invertir en alimentar a todas esas personas. Él tuvo una idea.
¿y si mejor los mandamos para la casa? Sería lo mejor que vayan hasta su casa, aunque sea lejos, aunque se desmayen por el camino, ese no es nuestro problema. Nosotros no los invitamos a comer. Nosotros estamos aquí, ellos quisieron venir y es su responsabilidad. Entonces viene otro de los discípulos del Señor y le dice: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y tiene 2 peces. Hay un muchacho que tiene 7 piezas de alimento, pero esto no alcanza para nada. ¿Qué es esto para alimentar a tanta gente? La Biblia nos enseña algo. El Señor ya sabía lo que iba a hacer. Ahora, mira tu condición. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor: imposible, no se puede? Y el Señor sigue poniendo en tu corazón y sigue avivando algo que Él ha encendido. Ese fuego que está encendido en tu corazón es un llamado de parte de Dios. Lo que llamamos los cristianos tener carga por. Tengo carga por el habitante de calle, por los niños huérfanos, tengo carga por los ancianos, tengo carga por los inconversos, por los perdidos, pero nos quedamos solamente en la palabra o en la frase: tengo una carga. ¿Y qué hago? Orar. Y voy y oro y digo: Señor, estoy orando por los niños que no tienen padres, por los huérfanos, por los niños que mueren de hambre y sed en el mundo, en mi ciudad, en mi barrio, en mi familia, cercanos, los que tienen necesidad. Oro por el inconverso, oro por los ancianos. Señor, alguien debería ayudarlos. ¿Y quién es ese alguien? Pues Dios te está mostrando a ti la necesidad y te está poniendo a ti una carga, porque tú eres una persona que ha sido escogida y apartada por Dios para que sea respuesta, para que la misericordia de Dios se manifieste a través de ti y pueda suplir la necesidad de otros. Entonces tú inmediatamente, quizás como lo hizo Felipe y como nos ha ocurrido a todos en algún momento, decimos: es imposible, es demasiada gente. ¿Cómo haría si tengo lo justo? Es más, si yo llegase a tener todos esos recursos, porque muchas veces en nuestra mente hacemos cuentas de lo que no tenemos, pero que ojalá tuviéramos, y pensamos: yo compraría esto, aquello. Bueno, hoy siento carga por 5,000 personas que tienen hambre, pero si mañana tuviera el dinero para darles de comer, ¿valdría la pena? O mejor que se vayan a casa, o mejor que sea otro y yo invierto el dinero en otra cosa. Empiezan los argumentos. Nuestra mente empieza a divagar con ideas, con argumentos. O quizás somos como Andrés, que en ese momento le dijo al Señor: este muchacho tiene algo de alimento, pero lástima que no alcanza. No alcanza. Siempre estamos diciendo: no alcanza, no tengo, no puedo. Eso es lo que siempre estamos expresando. Sin embargo, vuelvo y repito, el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Dice la Biblia que el Señor le dijo después de esto: hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, le dijo a los discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Díganles que se pongan cómodos. Vamos a orar. Y él levantó el pan y oró al Señor y partió el pan. Estamos hablando de 5 piezas de pan, que si miramos y fuera solo el pan sin contar los pescados, más o menos cada pan debería alcanzar para 1,000 personas. ¿Esto es posible? No es posible. Esto es imposible en la mente del hombre. Nosotros podemos leer muchas veces este pasaje y decimos: esto es imposible. Es posible que con tus recursos, con los dones, con los talentos que Dios ha puesto en ti, tú puedas alimentar a muchas personas. Tú dirás: yo les predico. Bueno, ¿y a la necesidad física y a la necesidad material tú podrías hacerlo? Quizás tu respuesta es igual a la de ellos: es imposible. Para nosotros es imposible, pero para Dios no. Es más, para Él no hay nada imposible. Él oró y lo partió, y hubo para todos. Y le dio a cada uno de sus discípulos una parte de esos panes y esos peces para que repartieran. Siendo 12 ellos, pues cada uno tendría que alimentar aproximadamente a 500 personas. Ahora, ellos toman ese pan, ellos toman ese pescado en sus manos para alimentar aproximadamente a 500 personas. Seguimos viendo un imposible. Mira tus manos, ¿qué tienes? Tú miras tu cuenta en el banco, ¿qué tienes? Tú miras tus recursos, tu tiempo aún. Mira
miras tu agenda y dices, no, no se puede. Pero sin embargo, cuando ellos recibieron y empezaron a repartirlo, vieron un milagro. Y ese milagro es el milagro de la multiplicación. El Evangelio de Mateo nos habla de la parábola de los talentos, y en la parábola de los talentos el Señor dice que a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. ¿A su capacidad de qué? De administrar. Cada uno de nosotros tiene una capacidad de administrar. Entonces, algunos van a administrar poco, esa es su capacidad. Algunos van a estar temerosos, van a terminar siendo quitado lo que se les dio, pero hay unos que van a multiplicar. Y esa multiplicación viene porque hay una unción, una presencia de Dios sobrenatural en la vida de su pueblo, porque nosotros somos luz en medio de tinieblas y respuesta a la necesidad del mundo. Entonces, no solamente predicamos, sino que también con la predicación va la tarea que Dios haya encomendado. Algunos van a moverse en unas áreas, otros en otras. Algunos trabajarán con esos niños huérfanos, algunos trabajarán con el habitante de calle, algunos trabajarán en grupos de profesionales que necesitan también, algunos en grupo de mujeres, aquellas que son viudas, aquellas que han sido abandonadas, que están solas, algunos trabajarán con los ancianos. No es que yo trabaje en todo si quiera hacer de todo, no. La dirección de Dios, el Espíritu de Dios me va a guiar a mí, específicamente a dónde debo ir. Yo te cuento, en esta iglesia que queda en el centro de Bogotá, si tú estás en Bogotá, conoces muy bien los barrios que hay alrededor. Si estás fuera, te quiero decir que alrededor de este lugar hay muchos barrios de alto impacto en el sentido del pecado y de muchas cosas que se mueven, zona de tolerancia, de prostitución, de drogas y muchas cosas. El Señor establece un lugar que es esta iglesia, y no solamente para predicar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo hoy a través de estos medios de comunicación, sino también a través de la ayuda a la comunidad. Y nos centra específicamente en unas tareas, en una parte de la comunidad de este lugar. Y entonces empezamos el trabajo. El trabajo se comienza, y podríamos decir, igual que estos hombres, igual quizás que lo has dicho tú, es difícil. Y hablo a los pastores y a los líderes espirituales. Es difícil o es imposible. Pero cuando recibimos la provisión de Dios, que todavía nos sigue pareciendo muy poquito, vemos el milagro y el propósito de Dios cumplirse cuando empezamos a dar. Y cuando empezamos a dar, el Señor empieza a obrar ese milagro de la multiplicación. Comieron todas las personas, se saciaron, ni siquiera fue que comieron un bocadito y quedaron con hambre. Dice la Biblia que se saciaron, y que cuando ellos se saciaron, comieron todo lo que ellos necesitaban, aún el Señor les dijo, recojan lo que sobró. ¿Perdón? O sea, hay solo 7 piezas de alimento, comen 5,000 personas y adicional, ¿sobra? Sí, sobra. Y sobra 12 cestas, podríamos decir, para que cada uno de los discípulos llevara a su casa y nunca se le olvidara ese milagro. No, las 12 cestas representan que para todas las tribus y el pueblo de Dios hay alimento, porque Él es el pan de vida. Y cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él se entregó a sí mismo, y fue como cuando oró por el pan y lo partió. Y se multiplicó. Y cuando se multiplicó, y cuando se multiplica en tus manos, muchas personas van a conocer el poder de Dios. Estos terminaron, estos vieron todo lo que ocurrió, recogieron las 12 cestas, pero me voy a ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 6. Hay un momento en que el Señor está con ellos en medio del mar, acabaron de comer, acabaron de ver el milagro, pero dice la Biblia que tenían miedo por una tempestad. Y dice el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó en viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El corazón endurecido no les permitía comprender el milagro que habían visto. El Señor estaba dando una enseñanza. Mientras tú estés dispuesto a compartir y a dar de lo que yo te doy, en ese momento va a haber un milagro. Multiplicación. No es lo que tú quieras dar, no es a quien tú quieras. Eres guiado por el Espíritu de Dios, y hay momentos donde es el mismo Señor el que te da orden de hacerlo. Y vas a ayudar. Si vemos la palabra de Dios, hay un momento que una viuda le dice a un profeta, mira que estoy endeudada y se van a llevar mis hijos, y él le pregunta, ¿qué tienes en tu casa?
Hay un momento en que el Señor le dice a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? La respuesta de todo, de qué tienes en tu casa, qué tienes en tus manos, ampliemos la pregunta, ¿qué tienes tú en casa? ¿Qué tienes tú en el bolsillo? ¿Cuánto tiempo tienes tú? La respuesta es nada. Esta mujer le dijo nada. Moisés miró y dijo, ¿qué tengo en mi mano? Solamente una vara. Pero lo que había en casa y lo que había en sus manos era más que suficiente. Porque no se trata lo que tú y yo podemos hacer, sino el milagro que quiere hacer el Señor a través de la multiplicación. Quienes conocen estos principios, quienes conocen el tema de vivir en fe, podrían dar testimonio. Y yo los invito a que se comuniquen con nosotros para compartir esos testimonios en la radio, en este programa. Pero son los testimonios de sí, Dios es fiel. Y hay multiplicación cuando yo tomo lo que el Señor me ha entregado y yo lo comparto con el otro. Pero mientras yo cierro mi mano, mientras yo tenga el corazón endurecido, ni voy a entender, ni voy a aceptar este llamado de parte de Dios. Te decía, en este lugar se comenzó a compartir y empezamos con un grupo pequeño, fue creciendo y Dios ha sido más que generoso. Y hay muchas personas que siguen sumándose a esta visión de compartir alimento, de compartir ropa, de compartir con el necesitado. ¿Lo podríamos hacer? Pues yo quiero decirte algo. Cuando uno mira las cuentas, algo más o menos como lo que hizo Felipe, podríamos decir, para nosotros era imposible, pero para Dios es posible. Este programa llega a tu casa a través de este canal porque hay personas que han sido usadas por Dios para que así sea. Este canal está emitiendo porque Dios ha permitido que así sea. ¿Y sabes por qué? Porque se multiplica lo que nosotros hemos recibido. ¿Tú quieres ver un milagro de multiplicación? ¿Tienes el corazón endurecido? ¿Has leído este pasaje? ¿Has visto señales en tu vida, pero tu corazón sigue endurecido? Oremos hoy para que tú tengas la visión clara y para que ese corazón duro sea cambiado por un corazón de carne y que sea sensible a la voz de Dios. Allí donde tú estás, si tú estás en la iglesia, si tú eres un pastor, un líder, si nunca has ido a la iglesia, pero Dios puso en ti esos dones y talentos, yo te quiero decir, todo esto se va a multiplicar cuando tú abres tu corazón y cuando tú abres tu mano. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Y te doy gracias, Señor. Tu palabra dice algo, probadme en esto. Cuando se trata del dar, realmente hay mucha dureza del corazón. Cuando se trata de compartir con el necesitado, cuando se trata de compartir con aquel que no tiene nada, cuando se trata, amado Señor, de compartir lo que tú nos has dado, en los dones, en los talentos, en la profesión, en las tareas que sé hacer con mis manos, en lo que tú nos bendices cada día de manera abundante, muchas veces cerramos el corazón y decimos, mandemos a la gente para su casa. Otro tiene que hacerlo, otro podía ayudar. Y nos vamos nosotros como zafando de la situación. Pero hay un momento, Señor, en el que tú traes ese convencimiento. Y yo oro hoy, Señor, para que traigas ese convencimiento sobre toda la comunidad que nos escucha. Donde tú estás, en la ciudad donde tú estás, en el barrio donde tú estás, cuando tú abres tu mano para compartir, te das cuenta que aquello que viste que era muy poco, se convierte en una gran bendición para muchos. Cuando abres tu boca para predicar, cuando tomas tu tiempo para ir a visitar los enfermos, los privados de la libertad, cuando tomas tu tiempo y tus recursos para repartir alimento, para llevar a otros lugares, ahí el Señor muestra que hay un milagro que está ocurriendo. Y que puede ocurrir todos los días. Y ese milagro es el de la multiplicación. Yo oro, Señor, por todos aquellos que más que multiplicación han visto cómo mengua en ellos todo lo que tú les has dado. Pareciera que se fuera apagando, pero yo te pido que hoy soples con tu espíritu para avivar en los corazones ese fuego. Tú escogiste a esa mujer, tú escogiste a esa familia, tú escogiste a ese empresario, Señor, para que sea una columna en tu reino, para bendecir a mucho pueblo. Y te pido, Señor, que esta palabra penetre a lo profundo de su corazón y que seas tú obrando de manera poderosa. Gracias te doy, Señor, por todos aquellos que oran por este ministerio, que bendicen la radio, estos programas de televisión y que lo seguirán haciendo, Señor, para multiplicar lo que tú nos has dado. Bendícelos, Señor, y prospéralos en todo cuanto emprendan. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sigue levantando en medio de tu pueblo y en tu reino, Señor, a esos hombres y mujeres de fe.
En el nombre de Jesús, amén y amén. No importa cuán lejos te hayas ido, cuánto has fallado, Dios te espera con los brazos abiertos. Ven a Casa de Amor y Restauración, un lugar para adorar, ser edificados a través de la palabra de Dios y acercarnos a una vida de intimidad con Dios. Busca la sede más cercana y ten en cuenta nuestros horarios para reunirte con nosotros. Sede principal, calle 19, número 471, Centro Empresarial Los Ángeles, local 323. Horarios de servicio: jueves 6 de la tarde, sábado 9 de la mañana y domingo 7, 9 y 11 de la mañana. Sede Soacha, calle 48, número 974, Barrio León 13, frente a las canchas del Coliseo. Horarios de servicio: miércoles 6 de la tarde, viernes 9 de la mañana, domingo 7, 9 y 11 de la mañana. Sede Norte, calle 129, número 4602, Centro Comercial Prado Veraniego, segundo piso. Horarios de servicio: miércoles 6 de la tarde, sábado 9 de la mañana. Para más información de nuestras reuniones, llámanos al 601-746-2286. WhatsApp 322-729-1386. Si el Señor está hablando a tu vida, si tienes una petición de oración, si necesitas consejería, tú te puedes comunicar con nosotros. 322-729-1386 es el número de contacto. www.fuegoam.com.co en nuestra emisora en internet para todo el mundo. Puedes conectarte a esas transmisiones. Si nos vas a escribir desde otra nación, desde otro país, más 57 322 729 1386. También a todos aquellos que nos siguen a través de las redes y que nos van a seguir a través de las redes sociales como Pastor Diego García y como Fuego AM. Estamos allí en las redes sociales. Tú nos puedes seguir, estar en contacto. Para aquellos que siguen apoyando la emisora Fuego AM, que siguen apoyando estos programas, Dios les bendiga y les multiplique. Tú puedes escribirnos. Si estás en Bogotá y quieres ser parte de lo que aquí hacemos, bienvenido a la Casa de Dios, Casa de Amor y Restauración en el centro de Bogotá. Estamos también en Soacha, en el León 13. Estamos en el norte de Bogotá, en el Prado Veraniego y también en Gran América. En cada uno de estos lugares, la dirección aparece en pantalla, los horarios de los cultos. Aquí te esperamos con toda tu familia. ¿Quieres ver cómo tú tienes grandes bendiciones que en las manos de Dios se van a multiplicar? Pues empieza a vivir en fe y vive viendo milagros todos los días. Tú eres una gran bendición. A los que tienen el llamado para fundaciones, comedores comunitarios, para compartir con otros, adelante. Es Dios el que puso en ti ese llamado y Dios tiene los recursos. Así que confía, comienza y Dios va a bendecir tu fe, porque es tu fe, eso es caminar en fe. Aquí en la iglesia los esperamos, en el centro de Bogotá. Sigue en contacto con nosotros, sigue nuestras páginas y allí en TikTok también estamos compartiendo mensajes que tú puedes compartir para mucho pueblo. Eso también se puede multiplicar a través de las redes sociales. Un abrazo para todos y confío y oro para que a partir de hoy empieces a vivir milagros. A ver cómo Dios, lo que tú tienes, que puede parecer poco, se convierte en bendición para mucho pueblo y aún sobra, porque Dios es generoso, muy generoso. Dios les bendiga a todos. Un abrazo y por aquí nos vemos en Casa de Amor y Restauración. En un mundo lleno de voces, hay una que trasciende. La voz de Dios, una palabra del corazón de Dios, con el pastor Diego García. Un espacio del Ministerio Evangelismo de Fuego y la emisora Fuego 1130 AM, donde un mensaje del cielo transforma, guía y llena de esperanza.